¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, antes que nada, agradezco esta oportunidad de la invitación de parte del doctor. Muchas gracias. Igual que ustedes, dicen que el conocimiento cuando se hace en colectividad tiene mucho avance, porque un conocimiento individual, prácticamente la fragmentación nos trae graves problemas. Y entonces nos toca compartirles una experiencia de trabajo, en parte también, en mi caso de muy niño, a mis 6 años perdimos la cosecha aquí en la zona maya. Me tocó escuchar el debate de mi bisabuelo y mi abuelo. El debate de los abuelos en maya, yo era un niño de 5 años en promedio. Escuchaba que el abuelo le decía al bisabuelo, bueno, ambos. El mayor le decía, malapa que ishimo, no siembres toda la semilla. ¿No ves que no está la humedad? Y el abuelo le decía al bisabuelo, a su papá, ¿cómo no lo voy a sembrar si llovió el 3 de mayo? Está bien mojado el suelo. Beibolé, sí hombre, pero no hay indicación, pareciera que siga la lluvia. Te sugiero que no siembres toda la semilla. Mi abuelo desoyó a mi bisabuelo, agarró la semilla, pero no se dio cuenta cómo el bisabuelo, el viejo siempre es viejo, es cabrón. De los cerca de 20 kilos, agarró como 5 kilos y lo guardó. No le dijo nada al otro. El chiste es que se sembró la semilla, salió. 4 días después ya empezó a emerger, 8 días después está parejita la semilla. Vino la seca. Nosotros estábamos cruzando allí por 2 hectáreas de milpa, vimos que se quede así como unas hierbitas que se van secando hasta que desapareció. El sol era candente, casi 2 meses sin lluvia, hasta que el 18 de julio, días previos a la lluvia, íbamos todavía sin, el bisabuelo siempre yendo conmigo, escuchaba el debate, también de ellos y el consejo. Madre Bejlaya no kashaja. Posiblemente hoy cae. Negro total. Estoy hablando de 1976, 77. No, el sistema meteorológico nacional estaba jodido. Decía que llueve y no llueve. Decía que hay sol, viene la lluvia. Como pasa siempre, ¿no? Ya no tiene señal esto. Bueno, ¿me escucha? Ya no. Bueno, creo que es mejor este. Esto de la pérdida de la cosecha se suma también a mí, mi bisabuelo, junto con mi abuelo, pues me delegaron 3 mecates de cultivo para hacer el pet patch, para la siembra de las sandías, de las calabazas, para enfrentarme a lo que un niño tiene que enfrentarse. Y entonces, entre que lo siembro, pues me fue bien más o menos. Pero no me imaginaba que en el 80 y 81, por vez primera, sentí lo que siente un productor. Tengo todas mis sandías, mis melones, todos bonitos, y de repente le entraron los gusanos. Yo no sabía nada con los gusanos, no, para nada. Yo pensaba que el gusano llegaba, no pensaba en la mariposa, no pensaba nada de eso. Entonces, como escuchaba en Shepet, de que de cierta manera en la radio, de que hay técnicos de la Secretaría de Agricultura capaces
9, 10, 11, 12 y nunca llegó. Y luego fui otra vez a la oficina a preguntarles y me dijeron, pasado mañana, y otra vez, como 3 veces, hasta que dije, estos cabrones no se van a, no es su problema, tienen su salario seguro. Y dije, entonces empecé a pensar seriamente de que cuando tenemos un problema tenemos que darle solución desde nuestras posibilidades. Entonces, sin querer, fui adiestrándome, el bachillerato lo estudié en un centro de bachillerato tecnológico agropecuario de Xcuscap, un lugar donde me adiestré también en términos de otra agricultura, más de la huerta del estado de Yucatán. Traigo la formación milpera más la otra, pero de ahí me llamó la atención el tema de la Universidad de Chapingo y fui. Estando en la universidad me tocó en el 94 el problema salinista, no hay talacha, no hay, a menos que seas dediado por alguien del partido, tienes chamba. En mi caso, pues regresé a casa, pues trabajando temas desde la cultura y la agronomía desde Rayo Chapingo. De hecho, hice mi servicio social entre Rayo Chapingo y Rayo Chepet. Así que nace este proyecto en donde la intención, cómo trabajar con el conocimiento local. Estaba yo en pañales, estaba yo emocionado con los conocimientos que traía de Chapingo. Mi formación era del casi 75-80% de la llamada agronomía occidental, totalmente. Yo llevo el conocimiento. Entonces, ¿cómo al final de cuentas ahora enfrentarme a una realidad donde en el sur de Yucatán no hay agrupaciones que te paguen, no hay instituciones que te apoyen? Entonces también los campesinos no hay que verlos también, o los milperos, como la y el comisario me dio, fueron 50. No hubo decisión. Entonces tampoco era fácil. Y todo entonces debatiendo. Estoy muy formado con el conocimiento occidental, inclusive creo que de bipolaridad. Pero bueno, aquí lo interesante es que ambos discutamos entonces cómo este amanecer para muchos, pues qué chingón que amanezca, pero para aquel que quiere viete, quiero más. Pero para aquel que quiere el desarrollo de su pueblo y sus comunidades o de su vida, pues se vuelve complejo, porque el que tiene el conocimiento, cada vez vamos a este árbol que se va secando. Este conocimiento, ¿cómo debatirlo? Tenemos una estructura vasconcelista desde antes de la revolución, donde nos dijeron que la voz y la ciencia tiene que ver desde un proceso de alguien que viene de arriba, el modelo educativo mexicano. Entonces, bueno, tener una formación que no querramos así. O sea, la Revolución Verde llegó a decir que los campesinos no saben nada, que los agrónomos de Chapingo tienen que llevar el modelo. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? Sucedió lo que tiene que suceder. Entonces, pero aquí el asunto es que si desde 1950 se dijo que los agricultores o los milperos no saben nada, más todo, la cesta o el mazazo gubernamental, institucional, era precisamente, no solamente dice que no saben nada, no hay proyecto para ellos. Aquel que tiene proyecto es aquel que tiene pues cierta veña con una lana, con un proceso que tiene que ver con un sistema de agricultura de punta. Esto entonces, para ellos aquel viejo es decadente y no tiene nada de conocimiento. Entonces este debate, creo que la escuela que ustedes, o sea, esta nueva escuela de pensamiento donde hay un debate de cómo trabajar de los años 70 que nos platican acá,
Pues seguramente esto pues no ha sido tan fácil. Escuchaba cómo nos platicaban que inclusive estando en la universidad era muy difícil hacer el trabajo. O hace un rato nos decían inclusive cómo debatir que naciera la WINCRO aquí, ¿no? No es un tema tan fácil. Porque empezar a hablar de los temas locales desde la posición autonómica no es lo mismo el pensamiento del milpero al burócrata. El burócrata científico tiene todo asegurado, el salario, la quincena. Pero el milpero, con un paso en falso, en un año ves tu resultado y si no tienes nada, te jodiste. En cambio, mínimamente el maestro institucionalizado o lo que quieras, tiene su salario seguro, pero el otro no lo tiene. Entonces no es un terreno tan fácil, es un terreno desigual. Y luego, al final de cuentas, este terreno desigual tiene un pensamiento. Por ejemplo, cuando nos hablaban de la creación de la WINCRO, mirada desde la serpiente. Esto para la Iglesia Católica seguramente el doctor Francisco iba a ser quemado con leña verde. Porque la serpiente es vista como el diablo, el quisín, por la cultura occidental. Pero la cultura maya no. Porque el concepto del conocimiento viene de 4 puntos cardinales, que es la milpa, del can. Can significa 4 puntos cardinales. El can también tiene que ver la serpiente, pero por el conocimiento del cana, el conocimiento elevado. Entonces depende cómo lo quieras ver. Entonces si significa tener conocimiento elevado, o el decir científico, el cananat, es el científico desde la lengua maya, es el diablo entonces, ¿no? Porque está en una posición de reto, de posicionar el debate. Entonces en esta posición del debate, lógicamente esta lucha no ha sido tan fácil para los pueblos originarios, que ha sido romantizado. Sí, pero no se enfrentaron a algo tan sencillo. Todos aquellos que osaron hablar de aquel nat, de aquel cananat, a partir de la culebra, la serpiente esta que digo, fueron quemados vivos. Y es tan así que durante 500 años todo aquel que ose de esa ciencia baja no necesita estar en las grandes élites. El movimiento maya cruzó, es el posicionamiento del milpero, no es la milpa de maíz, calabaza y frijol sin corazón. Entonces eso significa el gran movimiento que tiene que ver con un movimiento no solamente, que tiene que ver con el posicionamiento de la milpa, el posicionamiento del conocimiento y que tiene que ver un amanecer como este, a lo mejor que chido para el fotógrafo, pero para el campesino significa un poderoso cancubul. Ese cancubul que tiene que ver los mensajes de Chac. Chac, como en sí, es el señor principal de la agricultura y que es vista a través de los centros ceremoniales, y cada manifestación de la nube tiene que ver con un bioindicador. Y esa perspectiva de las nubes, hay una clasificación que los meteorólogos podrían decir, bueno, es un cumulonimbus, es un nimboestratos, pero para el campesino depende. Hay detrás de ese conocimiento, predicen. Si por ejemplo es una coloración baja como esta, dicen, no, pues si está muy baja, la lluvia está próxima. Pero si está muy coloración muy fuerte, significa que la sequía. Es el mismo halo, pero la interpretación varía. El conocimiento se discute entonces a partir de la perspectiva local y a partir de cómo queremos la buena lluvia para la península. Una lluvia como esta no lo trae cualquier nube, un cumulonimbus lo trae y barre parejo. Pero una nube como esta, como lo que ha pasado hoy en día, llueve en la península sí, pero en manchones, por colonias. Entonces es el Mamanchac. Ese trabajo lo estamos documentando a partir de las perspectivas culturales y por otro lado también meteorológicas. Analizar cómo al final de cuentas la cultura maya, si para cultivar la milpa tiene que tener claro la humedad y cómo maneja esa humedad a partir del cuidado del agua. Porque el agua mal manejado, hay un pronóstico que un día se va a acabar el agua y que hoy en día los extractivistas no lo ven así interesante. El agua sí se va a acabar, sí, porque se puede contaminar o 1000 cosas pueden suceder. En ese debate del conocimiento, lógicamente muchos de nosotros, nuestros hijos, inclusive nosotros, no tenemos chance ni de ver las manifestaciones de la naturaleza. Nos subimos al vehículo, nos vamos a la chamba, no vemos ni siquiera las nubes. Es más, hablamos de cuidado del agua, somos los primeros en destruirla. ¿Se está perdiendo el conocimiento? Sí, hay un proceso estructural armado desde el sistema educativo, en donde realmente en el año 70 prácticamente se le asentó un golpe a las familias mayas para poder perder aquel valioso que tiene que ver la transmisión del conocimiento. Porque los que están en la Riviera Maya están solos a su suerte. Es más, se enfrentan a
a contrato de 6, de 1 año, pero nunca van a tener una seguridad de vida para ser viejo. Entonces van perdiendo toda esa riqueza conceptual de la agricultura, la diversidad genética y entender qué es la milpa, como este debate que se da con los universitarios de la UADY, donde colaboro desde hace 11 años con la Margarita Zarco de la Universidad Autónoma de Yucatán. En este análisis, lógicamente, estamos trabajando hace 31 años con nuestras comunidades, desde un análisis desde la familia, con los radioescuchas, entendiendo su lógica, cómo al final se transmite, no solamente en la habla, en el hecho, la práctica. Esta práctica al final, cómo se discute de los más viejos a los más niños, al final cómo nuestras parejas nos ayudan, no solamente en la selección del maíz, sino ese debate, qué vamos a hacer con ese maíz, cómo se transmiten a las generaciones, y en este caso mi familia. Esa bisabuela fue chiclera y que de cierta manera es abuela de mi hija. Y que es al final de cuentas, esas abuelas es la representación del conocimiento y el debate, y que al final de cuentas nos va adentrando qué queremos. Hablar de la milpa romántica, maíz, frijol y calabaza, como todo el mundo quiere, o hablar del corazón de la milpa, el naat detrás de la milpa. Tiene que ver la religiosidad. Y no todos quieren entrar sobre ese tema, porque es un tema complejo, porque al final de cuentas es la creación del mundo, que no es lo mismo de Occidente que te plantea de una triada. En cambio, aquí ese es el consenso, es el debate, porque el debate trae enriquecimiento. ¿Tenemos problemas hídricos? Sí lo tenemos a nivel global. Tenemos que ver entonces a revisar cómo se conceptualiza el conocimiento, en el caso de las cabañuelas, cómo lo generamos en la comunidad y cómo esta generación nace este calendario que llevamos 21 años ya este año para hacer pronóstico del manejo de la humedad. Este manejo de la humedad es algo de mucha importancia, porque eso nos va a permitir los tiempos de manejar qué tipo de semilla, de corto, de mediano o largo plazo, y cierta manera el manejo de todos los elementos que implica el manejo milpero. Pero este trabajo ha sido estructurado a nivel comunitario con varias representaciones campesinas, entre ellos el difunto Bernardino Canol. Hay detrás todo un modelo. ¿Estamos usando las cabañuelas europeas? Sí, pero ya aderezada y adecuado a una estructura del conocimiento local. Por eso le llamamos Shocking, porque está aderezada con los bioindicadores. Hay que entender que los bioindicadores al final tienen reacciones ante cambios ambientales. Hay que reconocer que detrás de los bioindicadores, pues no solamente hay una raíz que se conecta al suelo y que hay movimiento de agua, lo que sea. Hay una expresión floral que puede ser debido a un estrés como lo que pasa con los cítricos. Y eso lo estamos analizando en la propuesta de ese trabajo para poder analizar el estado del tiempo. Y este trabajo ha tenido un acercamiento en más del 60% al pronóstico, a la realidad. Conocimiento campesino que ya se ha aplicado. Estamos volviendo a revalorar desde las radios, porque es muy difícil publicar. Estamos publicando, sí, a lo mejor en cómo, pues con los amigos que den espacio, porque no es fácil. Primero porque pues no hay lana detrás, para aquellos que no son reconocidos. Entonces, ¿cómo al final volver a tomar en cuenta esos conocimientos, de esas coloraciones de nubes que para algunos qué tan bello es, o la fragmentación de la luz para los físicos, pero para el campesino maya esto es algo fuerte que viene para la agricultura? ¿Cómo al final de cuentas empezamos a ver entonces la relación del conocimiento local y contrastándolo con el conocimiento meteorológico internacional? Porque formo parte también de ese grupo. Entonces hay cierta coincidencia. Cuando empezamos a hablar del Mamanchac o lluvias irregulares, por ejemplo, el año pasado coincidió con esta parte. Las lluvias se disminuyeron y lógicamente tuvimos también todo ese tema que tiene que ver con la disminución de lluvias y las ondas de calor y por supuesto los incendios que se masificaron. Hablar de incendios, hablar del manejo de la milpa es toda una técnica. El campesino puede chiflar al viento. Hay detrás un proceso de análisis de cómo manejar la humedad, sí, porque al final se quiere una buena lluvia. No este tipo de lluvias que alcanzan a ver ustedes acá. Esta lluvia no garantiza tener la buena cosecha. La lluvia tiene que ser de esta manera, proveniente de cumulonimbos, nubes muy grandes, que para un tiempo normal tiene que pasar de 5 a 7 tipos de precipitaciones de tipo, pero generalmente en los últimos 30, 40 años son nubes así. A ver, ya me volteé aquí. A ver, cierre eso. Así. Tenemos problemas serios en cuanto al tema del agua. Pero bueno, desde el conocimiento local, saber los tiempos de la humedad, me posibilita saber si siembro maíz de ciclo largo o ciclo corto, de 2 meses, porque al final mi humedad es poca.
Esto, al final de cuentas, el manejo de la humedad me puede predecir si los frentes fríos es con lluvia o solo es frío, como estos años, estos meses que está pasando, es puro frío. Los bioindicadores, por ejemplo, el caso de la ciruela mexicana, no da flor y hojas. Cuando da flor y frutos, hoja y frutos, significa anormalidad climática. Hay un montón de cosas que estamos analizando. Y bueno, sabemos que también esto, hoy en día, el compa que estamos viendo allá del Perú, me platicó el tema que estoy realizando igual él, solamente que le plagiaron ese trabajo por algunos científicos para publicarlo para otra manera. El conocimiento, cómo darlo a luz, cómo compartirlo a la gente. Lo cierto es que el conocimiento cada vez no está en las generaciones que nos anteceden, los chavos, los niños. Ahí está la chamba. Muchas gracias. Muy amable, Bernardo. ¿Podemos tener la luz? Vamos a entrar a una etapa de preguntas y respuestas. Por ejemplo, yo esperaba que Bernardo comentara lo que le he oído en otras pláticas, que nos diga, por ejemplo, cómo se interpreta el movimiento de las hormigas, cómo se interpreta el olor del cedro, el olor incluso de los drenajes sanitarios, cómo esos indicadores permiten hacer una predicción del clima, ¿no? Mientras bueno, alguien calienta más para hacer preguntas. No hablé de los bioindicadores, solamente un brochazo con el tiempo. Lógico, esto ha sido un tema interesante, porque empezamos a analizar cómo se comportan los vientos, cómo se comportan las altas y bajas presiones. Lógicamente, cuando vemos meteorológicamente hay una alta y una baja presión, que dicen los meteorólogos, pero para el campesino, ¿cómo lo ve? Pues lógicamente cuando sucede ya un pronóstico de lo que está pasando, de lo que posiblemente pase, por ejemplo en el caso de los baños, de la gente, a muchos les encanta encerrarse al baño a textear, whatsappear, pero ya esos días no puedes estar, sientes un olor muy penetrante del baño, por sencillamente de los cambios de presión, de alta a baja presión. Lo que va a suceder precisamente es que el gas sube, el metano. Al subir el metano, precisamente ese es un indicador para mucha gente de la cercanía de la humedad, sin ver el pronóstico que está pasando en otro lado. En el caso de los olores, hay ciertos árboles con estomas, como el cedro, previo a la humedad, 48 horas, abre la estoma por la presión, nuevamente, de las altas y bajas presiones. Se abre la estoma. Al abrirse la estoma desprende olores. Ese olor es captado por los campesinos hace muchos años, forma parte del sistema meteorológico. Las hormigas son los animales más sensibles, sobre todo ellos cuando ven un temporal muy fuerte, por ejemplo un ciclón o una lluvia de los buenos, pues lógicamente es su protección. Vamos a ver hormigas en un desplazamiento con todo hijos y no es una fila. Hablo de alrededor de 20, 30 metros de hormiga que están barriendo, que están yendo. Y están yendo con sus hijos, porque están caminando de lugares bajos a lugares altos, para cuestión de autoprotección. Ese tipo de conocimientos que están en el territorio hemos estado documentando los últimos 31 años. Para eso, entonces, este modelo del calendario que vieron, usamos las cabañuelas europeas, pero ya con una estructura más armada. O sea, ya. Ese es el primer método de análisis que le llamamos pronóstico de largo plazo para un año. Es como un brochazo lo que posiblemente suceda. Los bioindicadores de mediano y de corto plazo, me refiero a las hormigas o las flores y lo que sea, algunos están catalogados como de mediano plazo. Lo que hacen es ajustar el calendario de la posibilidad de lluvia. Y las de corto plazo, como la parte esta del baño y todo, que son de 48 horas, lo que hace la precisión, o sea, un poquito del calendario. Lo que significa que este calendario es general para la península, pero cada quien lo puede adecuar a sus necesidades. Y este trabajo lo estamos viendo también aplicado en otras ramas del trabajo. Lo estamos aplicando, por ejemplo, en apicultura. Hemos encontrado precisamente cómo al final de cuentas la apicultura, hoy en día las ceras están hechas con mucha parafina. Ante una oleada de calor, lo que sucede con las abejas es que enseguida la parafina empieza, ¿cómo se llama?, a derretirse. Y por lo tanto tienes problemas con las abejas. Entonces, esto significa, tenemos todo un trabajo ya armado, que la posibilidad de lluvia, tenemos alrededor de 3 a 4 semanas después de la lluvia, una manifestación floral.
Para ver manifestación floral, tengo que tener de un manejo apícola 2 meses antes cómo voy a manejar mi apiario, desde el manejo de la abeja reina. ¿Qué significa? Tengo que ver la calidad de reina, la postura de la reina y todo un proceso para que cuando llegue la floración tenga yo abejitas para que haga la recolección. ¿Qué pasa con los apicultores actual? No están haciendo esa parte previa. Entonces ellos, llega la lluvia, pues vayan las abejitas a buscar algo, pero hasta ahí. Este proceso nos está demostrando a 21 años de distancia de ese trabajo metodológico, tenemos ya varios frentes armando. O sea, ya no es el romanticismo de la predicción del tiempo, sino estamos detrás con varios elementos. Tenemos algunos folletos armados con esto. Podemos compartirlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ramón. Bernardo, sobre eso que estás platicando, cuando una parte del pueblo va a pedirle al MEN que nos dé una fecha para hacer el chachac. Entonces el MEN dice, a ver, espérenme, y yo les voy a decir qué día lo vamos a hacer. Y un buen MEN, en el momento en que él da la fecha, es cuando empieza el chachac y termina lloviendo. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, en este caso, vamos a poner que el MEN de hace 40, 50, 60 años que no sabía leer ni escribir, ¿cómo calculaba él cuántos días debían tardar para hacer el chachac? Para que exactamente lloviera al terminar la ceremonia. De inicio, o sea, hay que recordar que hay toda la investigación de algunas personas, gente ya experta, que hablan de una estructura de menes. O sea, hoy muchos piensan que el men es el curandero. No, hay detrás diferentes especializaciones. Pero bueno, eso es una estructura totalmente… Pero bueno, las familias tienen tipificados, si alcanzamos a ver este calendario, prácticamente hay de fecha a fecha. De mayo, junio, julio y agosto es la fecha dedicada a las ceremonias chachac. O sea, después de septiembre, octubre, noviembre y parte de abril está dedicada a Haglikol como el agradecimiento. Son 2 momentos. En este caso, todo cae a partir de allá. Puede haber variantes, por ejemplo, un Hetzlum, como calmar la energía, es religiosidad. Pero en ese caso es una definición que lo hace la región junto con algunos de sus especialistas, que puede ser el MEN o otra persona. Eso ya depende. A lo mejor antiguamente sí había eso, pero ya sabemos que ya no se usa este tipo de conocimientos. Yo sugeriría y le pediría a Bernardo que nos explique un poquito mejor la figura esta que está en pantalla. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Y cómo se aplica este Shoukin, que también nos dice cómo leer el día, los primeros días del año? Bueno, primero hay una simbología que está por colores, que posibilita, eso es un resumen de 53 registros del año pasado, 53 campesinos que hicimos una metodología para resumir y le pusimos ciertas coloraciones a partir del resumen territorial. Dividimos en 2, uno para Quintana Roo, otro para Yucatán, porque hemos descubierto que Quintana Roo es más lluvioso que el estado de Yucatán. Ahora, con respecto a esta coloración, podemos ver, lo dividimos de la siguiente manera. Van a ver como los morados. El morado tiene una simbología de vientos, cómo se va a comportar el viento de acuerdo al registro campesino. Luego vemos los colores como rojizos, es en referencia a las arenas del Sahara, cómo está presentando en el territorio, porque es el que el campesino le tiene mucho miedo, porque las arenas del Sahara roba humedad a la península y siempre tenemos problemas de sequía. Entonces también como al final vamos revisando esa parte. Y los colores negros que alcanzan a ver es en relación a los frentes fríos, cómo se están presentando. Y después abajo vamos a encontrar como bolitas, las bolitas amarillas y las rojas. Las rojas es con pronóstico de ciclones y las amarillas es en referencia como los espacios o momentos para hacer la quema, que también tiene que ver con algunos remolinos o monzones. Después sigue el color rojo en referencia a los días más soleados. Y luego sigue los amarillos que tienen que ver con los nublados. Y luego a partir de allá arranca una especie de coloración como azules. Y el color se referencia a Chac, porque el color Chac, predilecto de Chac es azul. Pero hay diferentes tonalidades. La primera parte de tonalidades que está ahí, cuando se hace el registro es en referencia a niebla, porque la niebla tiene una cuestión de predicción.
La niebla vista por los campesinos y por los meteorólogos. Los meteorólogos hablan por las altas y bajas presiones, la presencia de niebla y te dicen sequía. Eso dicen los meteorólogos. El campesino no. El campesino dice lo siguiente: si la niebla se presenta en el tramo 2 de la mañana a 5 de la mañana en promedio, es lluvia la que viene. En cambio, la sequía se va a presentar para la niebla que se presenta de forma tardía, que es alrededor de las 5 de la mañana hasta alrededor de las 11 de la mañana. Entonces, el campesino ve de una perspectiva el manejo de la niebla y su sistema de pronóstico. El meteorólogo habla de otro. Entonces, ahí empieza el show. Entonces, para ese lado, lo que son nieblas que alcanzan a ver es en referencia a precipitaciones, que nosotros lo estamos viendo también. Ya tenemos ya un trabajo ya más armado. Luego, una vez que veamos el color más o menos como más azules, un poquito más intenso hasta el más fuerte, significa que son lluvias más o menos torrenciales. Si alcanzamos a ver 2025, no hubo como unas lluvias uniformes, solo manchoncitos se alcanzan a ver. A partir de esto llegamos, inclusive veíamos, se han registrado los halos solares y lunares, también se ven unas bolitas, en la simbología está. Entonces, al final de los 53 registros, todo lo que estábamos, llegamos a la decisión, por el comportamiento de Chac, decidimos que el año pasado nombrarla como el año Ujabil Maman Chac o el año de lluvias irregulares, por el tipo de manchona de lluvia que se presenta en el territorio, ¿no? Eso fue como el pronóstico del año pasado. Para este año estamos terminando el estudio, todavía no hemos terminado, esperemos que en los 6 o 7 días tengamos ya listo el pronóstico. Quería presentarles, no hubo chance, es un trabajo metodológico. Algunos quieren platicar rápido, pero eso no es a ganar a quien gane, porque hay detrás una responsabilidad. 21 años de hacerlo implica metodología de recolección de datos, hasta desechar, ¿cómo se llama?, anotaciones que no sirven. Hay gente que pone en el registro, llovió, pero no pone detalles de la lluvia, por ejemplo. Pero acá podemos ver cómo se hace la cuestión de esto. Es como una parcela en el tiempo para los agrónomos. ¿Qué hacemos los agrónomos? Hacemos una pequeña parcela con el testigo y sus repeticiones. Si alcanzamos a ver el tema de las cabañuelas, es igual, es como la parcela en el tiempo y que va jugando con este. Y en el caso de la península, preguntaba a unos compas de Estados Unidos. La península está bañada por mar, está rodeado por el Caribe, por el Atlántico, y lo hace un espacio interesante porque mantiene en el mes de diciembre a enero como cierta estabilidad en cuanto a temperatura, lo que permite cierta observación climática. Entonces, hay cosas ahí interesantes. Y en el caso de los bioindicadores hemos revisado que pues, ustedes saben que cuando hay un estrés floral, que hay un estrés de agua, hay una repercusión en la floración. Rápidamente las plantas tienden a florar. Y esa parte de la floración es parte importante en la revisión de los bioindicadores. Bueno, ahí estamos metidos allá. No sé si alcanzo más o menos por el tiempo. Sí, déjame hacerte otro comentario. Si entendí lo que dijiste ahorita, es que la metodología que ustedes tienen de leer el clima y los indicadores les permite hacer predicciones de cómo se va a comportar el clima a lo largo del año. ¿Entendí bien? Sí. Ok. ¿Cómo, en adición a lo que has estado explicando, cómo hacen esas predicciones? Es decir, en el imaginario popular se sabe que se lee cómo se comporta el día 1 de enero, el día 2 de enero, etcétera. ¿Puedes describir esa parte de la metodología? Estamos usando la metodología cabañuelas europeas de inicio, o sea, como está planteado, que está en internet, del 1 al 12, que es de acuerdo al calendario gregoriano, la primera vuelta que le llaman, y la segunda vuelta que es del 13 al 24, es la siguiente vuelta. La tercera vuelta es del 25 al 30 y la última vuelta es el 31, que es por horas. Si damos cuenta es como una especie de, ¿cómo se llama?, como una parcela en el tiempo, como está armado las cabañuelas europeas. ¿Qué es lo que hemos hecho adicionando? Lo que hemos adicionado con es la recopilación de todos los elementos, como los bioindicadores, para ajustar, por ejemplo, el tema de la niebla. Si tú pones como el que hace la revisión, o sea, los que nos ayudan al registro y que pongan, hubo niebla, y no pone detalles, ese registro lo desechamos. Y hay muchos que hacen registros así, llovió, y no pone detalles de la lluvia, porque hay un sistema de clasificación de la lluvia. ¿Cómo se presenta la lluvia? Si se presentó con truenos, sin truenos, es como la parte más romantizada, ¿no? O sea, pero hay detrás todos los elementos que tienen que ver con la precipitación, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de reencontrarnos con una metodología que tiene que ver con la parte territorial, pero hemos encontrado algo. Yo estaba en Alabama en el año 2019.
Precisamente hubo un tornado en Alabama. 15 días antes del tornado había una previsión de la situación climatológica. Hablaban de la posibilidad de estar en peligro en cierta zona de Alabama. Yo estaba en esa zona. Entré en la zona rural. Una cosa curiosa que encontré, un ruidero de sapos como que te dejan como loco, aturdido así, de abajo y para arriba. Para los que estamos en comunidades mayas sabemos que cuando los sapos hacen ese tipo de cosas, sabemos que vienen catástrofes, eso lo sabemos. Yo le pregunté a la gente de Alabama, Estados Unidos, los que estaban a mi alrededor, ¿qué saben de estas cosas que dicen? No, eso están cantando, está bueno. Pero resulta que 8 días antes de lo que está pronosticado, nos dicen al 70%. 3 días antes del evento, 80%. 24 horas del evento, 90% al mediodía. 3 horas antes del evento, guárdese porque está viniendo el tornado encima y los sapos se callaron. Los bioindicadores están actuando. Lo que pasa, no sabemos leer. Y cuando el abuelo decía en 1976, la lluvia es eminente, es que está decodificando los elementos propios del territorio para la práctica de la siembra, la semilla y la seguridad alimentaria. No es cosa tan fácil. Estamos ante una mirada diferente de trabajar la ciencia desde una perspectiva de ellos o de nosotros, los que estamos en el territorio. Yo inclusive con graves problemas que traigo de la academia igual, yo también inclusive me pongo en un tono así, ¿cómo lo armo, no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es entrar por una línea que tiene que ver la aplicación, en ese caso, pensando en las parcelas, pero ya a partir del tiempo. Y segundo, la metodología lo hemos afinado, o sea, todo lo que estamos haciendo de registros. No podemos tomar registros solamente por hacer registros. No, hay detrás una capacitación permanente. Hoy en día hay muchos que quieren hacer el registro solamente para el protagonismo, porque estamos en un momento de muchos milperos, para bajar la lana en las instituciones. Pero en realidad no es por allá abajo. Esto va mucho más en serio. Nosotros como colectivo llevamos 21 años haciéndolo, más o menos como alrededor de 7 años, con cierta estabilidad del 65-70% a la realidad. ¿Qué significa? Me dice mi cuate que estudia estadística en Chapingo, de hecho, esos de los asesores, tienen que tener 10 años para estabilizar más los datos. No canten victoria, te hace falta. Entonces estamos en ese show con diferentes miradas de académicos y compas para poder mirar este estudio, pero ahí vamos. Muchas gracias.